Entonces quedan reductos obregonistas, carrancistas por muchas partes del país. Queda Yucatán, queda todavía Jalisco, queda la región petrolera, una parte no resuelta, pero en general los ejércitos de la Convención Villa-Zapatista controlan y dominan las claves militares del país. Ok, nos encontramos con que en 1915 la revolución en su tercera etapa ha terminado. Y entonces viene el problema, obviamente, de una constituyente. Era obvio que había que salir por ahí, que no sería la constituyente del 17, sería la constituyente del 15, en la cual confluirían, yo creo que zapatistas, villistas y una serie de fuerzas secundarias, no por ello menos interesantes, que reunían a la izquierda obregonista, que en cuanto vieran que el barco se hundió, se hubieran sumado. Gente como pues Cárdenas hubiera terminado realineándose con el villismo, Buelna, desde luego, bueno, la lista es larga de caudillos importantes de la revolución que hubieran llegado a la constituyente del 17. Bien, la constituyente del 17 del 15 hubieran enarbolado, pues igual que la del 17, los tres temas claves: educación, distribución de la tierra, ¿sí?, y derechos laborales. Y hubiera salido más radical todavía de lo que fue la Constitución del 17, ¿no? Hay que pensar en Villa diciendo de repente, y vamos a abrir una pinche zanja de 4 kilómetros de profundidad y 80 metros de ancho porque los gringos no pasen, ¿no? Que diría en uno de sus planes posteriores, o la clara visión de Zapata de construir una reforma agraria que iba más allá, introducía el concepto del cooperativismo y del dominio de las haciendas azucareras. Había un conflicto en puerta internacional contra dueños de minas, contra los petroleros. O sea que el gran conflicto petrolero no se hubiera dado en 38, se hubiera dado en 16, ¿sí? Entonces encontramos un país con una revolución triunfante. Tenía el primer problema: ¿quién es el caudillo de la unidad? Y ese es uno de los grandes problemas que plantea. O sea, Villa y Zapata no querían ser presidentes de México. Habían asumido que su papel en la historia no era tomar en sus manos la presidencia. Ambos se veían a sí mismos en tiempos de paz como caudillos regionales, ¿estamos de acuerdo, no? Uno a Chihuahua, Durango, quizá un poco de Coahuila, a hacer la revolución villista basado en las colonias militares. El otro en el sur, la revolución agraria profunda de devolución de la tierra a las comunidades, que iba a agarrar una franja cabrona, iba a agarrar Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, y enfrentar el problema de la esclavitud en Yucatán, de las haciendas, que no eran palabras menores, ¿no? Entonces íbamos a tener una constituyente del 17 conflictiva, discutidora, pero más radical, una constitución del 16 más izquierdosa que la Constitución del 17, que es bastante izquierdosa. Hay que reconocer que la presencia de los difiere. Para empezar a pelearnos aquí, Taibo y yo establecería la alternativa de no constitución. Yo quiero decirles… ¿Se van con la del 57? Yo quiero decirles que no hay absolutamente ningún grupo revolucionario desde 1876 que empiezan la oposición contra el porfiriato. Ningún grupo revolucionario plantea otra nueva constitución. La nueva constitución la propone Venustiano Carranza como una medida utilitarista en su favor. Entonces, yo creo que no necesariamente se tenía que hacer una nueva constitución. La del 57 modificada, introduciendo lo que fue después el artículo 123, el artículo 27, el artículo tercero y otros. Pero realmente no necesariamente tendría que haberse convocado a otra constitución, sí, a otra convención.
Zapata desde 1912, desde el plan de Ayala, perdón, desde 1911, él está planteando la reunión de los jefes militares para definir cuál va a ser el nuevo rumbo del país desde noviembre de 1911 en el plan de Ayala. Y de ahí en adelante, durante 1912-1913, él plantea la convención, pero no hay, en una forma elaborada, seria, ningún grupo revolucionario importante que haga el planteamiento de hacer a un lado la Constitución del 57. Y esto tiene mucho fondo. Sí, porque es la Constitución liberal juarista. Si es posible, ahorita lo comentamos también. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora le retiro mi propuesta. No, chingue su madre, que no haya una nueva Constitución. Nos quedamos con la del 57, ampliamente mejorada, porque lo que hay que meterle a la del 57 son los derechos laborales. Estamos especulando. Ustedes tienen la fortuna o la mala fortuna, porque a lo mejor no tienen ni madres. Tienen la fortuna o la mala fortuna de encontrarse en una mesa que ni habíamos planeado, ni habíamos discutido, y de pronto nos ponemos a discutir entre nosotros, a especular y a hablar en el aire, y entonces a ustedes les toca la mala suerte de a lo mejor de no entender de qué estamos hablando, y la buena suerte de entender que sí, de qué sí estamos hablando y de escucharnos. Yo tengo 3 cosas que decir. La primera que voy a presentar en mi libro es que no es cierto, y eso lo voy a demostrar puntualmente, que Villa y Zapata tenían todo para ganar. En realidad, las ventajas estaban del lado de los carrancistas. Pero Villa diseña una estrategia que pudo ser victoriosa, y la diseña Villa. Y también debo decir, otro mito que nos han dicho, que Zapata se desafanó, no quiso acompañar. Zapata hizo todo lo que buenamente pudo por acompañar la ofensiva villista en la medida de sus posibilidades. No le salió, perdieron, así pasa. A veces se gana, a veces se pierde. No te vayas para atrás, espérame, vamos para adelante. Solo quería decir eso, y ahora voy a las 2 que tengo hacia adelante. La primera, ¿qué hubiera pasado? Hubieran pasado de entrada 2 cosas. El regreso a la Constitución de 1857, a la idea de la verdadera democracia, a la idea de la democracia que concentra el poder en el legislativo, entendiendo el legislativo como los representantes del pueblo, y al añadido que hacen los zapatistas, pero que los villistas de verdad retoman, de una república parlamentaria, es decir, una democracia de verdad y no de mentiras como la de Carranza y Obregón, una democracia priista, que es la de Carranza y Obregón, o sea, democracia, ya saben ustedes de qué hablamos. Y la otra es, de inmediato hubieran ocurrido 2 cosas. La reforma agraria se hubiera dado en 1916 y no en 1937, cuando lo hizo Lázaro Cárdenas. Claro, eso evidentemente. Hubiera sido inmediata. Se hubiera hecho la reforma agraria 20 años antes, y se hubiera hecho la reforma agraria antes del auge económico de los años 20, de tal modo que el auge económico mundial nos hubiera tocado ya con la reforma agraria hecha. Nos hubiera dado un país absolutamente distinto. En la siguiente participación especularé sobre eso, y una república democrática parlamentaria, pero además con un gobierno auténticamente del pueblo y para el pueblo. Aún los historiadores más estatistas, como mi querido maestro recién fallecido, Arnaldo Córdoba, reconocen que durante la convención villista y zapatista se dio el mayor debate, el único auténtico debate nacional y popular que se ha dado en la historia de México, y eso se hubiera traducido en gobierno. Entonces, hubiéramos tenido primero una reforma agraria mucho antes, un regreso al liberalismo clásico parlamentario, es decir, una transformación radical de la sociedad de la mano de Villa y Zapata. Entonces tendríamos otro país, no este país en el que hay Tlatlaya, en el que hay Ayotzinapa, en el que hay muertos todos los días. Tiremos los hilos, porque se está, en términos imaginativos, se está poniendo divertido. Estamos hablando de una especie de juarismo con profundo contenido social, ¿sí? El gallo rojo, la insurrección campesina desatada por todos lados,
se hubiera propiciado tomas masivas continuas de la tierra a lo largo y ancho de todo el país, y habría que construir una convención. Pero hay algo bien interesante que tenemos que ver: la coyuntura internacional es bien favorable. Estamos hablando que esto hubiera sucedido alrededor de 1916, ¿sí? Guerra mundial estallada, los norteamericanos involucrados en si apoyan o no a los aliados contra el eje austro-prusiano, por lo tanto, con manos no muy libres para intervenir en México, ¿sí? Y entonces tienes un problema canijo, un problema grave, que es la revolución había hecho pedazos este país. Centenares de miles de muertos, epidemias terribles, el Estado porfirista desbordado por todos lados, en el sentido de que no tenía infraestructura educativa, no tenía infraestructura de salud, los transportes eran una mierda, porque eran transportes que operaban radialmente de México a los puntos de entrada y salida de la riqueza minera o petrolera, a las comunicaciones de una gran pobreza, el mercado interno hiper hecho pedazos, la defensa de los latifundistas cabrona, porque se iban a aliar con cuanto caudillo reaccionario hubiera por ahí para defenderse contra la reforma agraria que avanzaba. Entonces nos vamos a encontrar un 1916 en llamas, con Zapata que se regresa a Morelos a dirigir la revolución morelense poblano-veracruzana, y Villa que se va al norte a construir la revolución villista, que son de cuño diferente, como dice Chuy, absolutamente, ambas con un profundo sentido popular democrático, pero diferentes. Más la pléyade de caudillos, cada uno con 300 soldados, 500, 2000, que fragmentan todavía más al país, ¿sí? Entonces, paz social ni madres. Lo que sí, un salto adelante en el vacío en términos de democracia real y no autoritarismo carranzo-villista. Hubiera sido muy divertido. Ahora, ¿eran solubles las diferencias Villa-Zapata? Y mi respuesta es sí, siempre y cuando encontraran al mediador. Necesitaban al mediador. Roque González Garza lo sería en un momento, pero era muy blando políticamente. Roque era muy chiquito, también era muy chiquito. Es un hombre bueno, pero muy chiquito. Yo creo que no sería cuestión de personas. Miren, ayer estuve con unos jóvenes del Politécnico platicando y me preguntaron qué diferencias veía entre el movimiento actual, la huelga actual del Politécnico y el 68. Y yo les decía, en el 68 fue una explosión estudiantil. De un día para otro, todo el estudiantado de México, del DF, estaba en huelga. Y no se detuvo nadie a pensar qué va a pasar. Que si los policías, que si los líderes, que si se van a agandallar el movimiento, que si los universitarios, que si los politécnicos. El 1 de agosto, cuando se juntan Politécnico y universidad, se define un movimiento de unidad que pone a todos los estudiantes en la calle, además. Porque también les comentaba, al día siguiente de la manifestación del 1 de agosto, la Ciudad de México estaba inundada de brigadistas. Y ayer lo que yo vi fue escuelas vacías y los muchachos especulando de que el movimiento no podía abrirse a otras posibilidades, y obviamente eso pone en peligro el movimiento, y ahí lo dejo. Porque la idea la traigo a cuento, porque el mediador podía haber sido el pueblo precisamente. Si se triunfa después de Celaya y las fuerzas triunfadoras dejan abierta la posibilidad de que el pueblo tome las acciones de repartimiento de la tierra, de democratización de los sindicatos, de nombramiento de las autoridades. Es decir, si se deja libre al pueblo para que decida. El problema de la democracia es decidir. ¿Quién decide? El problema no es el voto, porque el voto es simplemente un instrumento que se utiliza, se manipula y finalmente la gente no decide. Entonces, yo pienso utópicamente que si se deja para después, ¿quién va a ser el caudillo? Si se prepara la convención y se deja libre al pueblo a que empiece a tomar en sus manos las soluciones, tanto en el norte como en el sur, en el este y en el oeste,
quizá se rompe esa dinámica del caudillo. Si no, no funciona. Miren, les voy a poner un ejemplo. La Constitución de 1917 dejó la libertad sindical. Y a los cuantos días de que se decreta la Constitución, Carranza estaba publicando un decreto de pena de muerte a los que se lanzaran a la huelga. O sea, a los cuantos días Carranza establece una ley que prohíbe las huelgas. Respecto a la reforma agraria, Chihuahua, que tiene 25 millones de hectáreas, tenía en 1910, después de que en 1911, después de que se ha desintegrado el latifundio Terrazas, Chihuahua tenía 7 millones de hectáreas disponibles para repartir. ¿Saben cuántas hectáreas se habían repartido en 1930? 750,000 hectáreas. Y se retuvo el reparto de 7 millones de hectáreas. ¿Qué nos está indicando esto? Que el nuevo gobierno, en lugar de resolver de inmediato los problemas que dieron causa a la revolución, estuvo reteniendo las decisiones, incluso la misma Constitución, y finalmente se creó en Chihuahua, seguramente en otros estados del país igual, pero al menos a mí me consta que en Chihuahua se creó un nuevo latifundismo. ¿Quiénes fueron los nuevos latifundistas? Los revolucionarios, los amigos de los revolucionarios, los familiares de los revolucionarios, y en la actualidad la tierra sigue en posesión de los descendientes de esos revolucionarios. Parte de la clave está ahí. Para mí parte de la clave está ahí. El reparto agrario zapatista se hizo sin cortapisas, y de hecho en 1914 y 1915, y se hizo de acuerdo con lo que los pueblos decían. Los pueblos enseñaron sus papeles, los pueblos decidieron, hubo unas comisiones agrarias que midieron las tierras de los pueblos, decidieron las comisiones entre los pueblos, expropiaron de hecho a las haciendas, y además, más allá de lo que dicen los canallas falsificadores de los que he hablado durante mucho tiempo, no era un regreso a la comunidad, sino un avance en una nueva forma de producción. Por ejemplo, la idea de centralizar los 32 ingenios de los hacendados de Morelos en 7 centrales azucareros que funcionan de manera cooperativa. En Chihuahua lo que hizo Pancho Villa fue expropiar de golpe y porrazo 4 millones de hectáreas de tierra y ponerlas al servicio de la revolución. La enorme diferencia con la Constitución de 1917, y ahí vamos a entrar. Y miren que ahora, hoy, por Dios, ¿qué más quisiera que los artículos 123 y 27 originales funcionaran? ¿Qué más quisiéramos que eso para como estamos ahora de golpeados? La enorme diferencia es que los artículos 27 y 123 ponían la resolución de las demandas del pueblo en manos del Estado. En el artículo 123, en realidad, está conculcado el derecho de huelga y el derecho de sindicalización. Porque el derecho de huelga en el México de la Constitución del 17 no es un derecho inherente a los trabajadores, es un derecho que depende de un organismo del Estado, del presidente de la República, que decide si la huelga es existente o inexistente, es legal o ilegal. Entonces, no es un derecho inherente a los trabajadores de por sí no pueden declarar la huelga, tienen que ajustarse a una serie de derechos, una serie de mediaciones del Estado, que a fin de cuentas dependen del Ejecutivo Federal, que, como dice el artículo 89 de la Constitución carrancista, reside en un solo individuo que hoy por hoy se llama Enrique Peña Nieto, a un canalla miserable, pero también canallas miserables y asesinos como Adolfo López Mateos o como Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Es decir, no hay derecho de huelga, hay una mediación, igual con el derecho de sindicalización, con el derecho de huelga. La reforma agraria del artículo 27 constitucional, que hoy, por Dios, me encantaría que fuera vigente, por el amor de Dios, así estamos de mal. En el artículo 27 constitucional de 1917, el reparto agrario depende, todo y cada uno, de decreto presidencial. Solo se puede repartir la tierra mediante decreto presidencial, es decir, depende del Estado. En el proyecto de reforma agraria zapatista y villista dependía de los pueblos. La reforma agraria venía de abajo y ya se estaba haciendo. En 1915 hay una transformación radical
del derecho de propiedad y por lo tanto una revolución social en marcha que estaba ahí y que se había traducido en ley. En cambio, en el artículo 27 constitucional depende, a fin de cuentas, de una dádiva del Ejecutivo Federal. Y según esa misma Constitución, el Ejecutivo Federal es una sola persona que se llama Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, Venustiano Carranza Garza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etc. Entonces, si hubo reforma agraria fue porque a un presidente, una excepción que se llama Lázaro Cárdenas, se le ocurrió que podía hacerse. Las cosas hubieran sido bien distintas y, entre otras cosas, fundamental, la reforma agraria radical hubiera sido en 14, 15, 16 y no mediada en 1937-38. Déjenme, ya que estamos haciendo una ucronía, vamos a darnos gusto, ¿no? Chinga, ya fusilamos a Carranza en Veracruz. Obregón está todo mocho y lo mandaron a un hospital en Tuxtla. Benjamín Gil lo envenenaron entre ellos mismos. A Mújica lo fusiló Villa en cuanto lo agarró. Porque era como dicen ahora, un malora. ¿Quién hubiera asumido el papel mediador entre el norte y el sur en una estructura como la que estamos proponiendo, avisorando un resurgir del movimiento sindical, un conflicto fuerte con la minería y el petróleo extranjeros y una oleada de revolución agraria por la vía de los hechos? Yo como aquí es de gusto, yo digo que el presidente bueno era Felipe Ángeles, pero íbamos a necesitar un par de vicepresidentes. Teníamos que ir a la estructura maderista y no a la estructura carrancista. Carranza no veía la imagen de la vicepresidencia porque era algo que le hacía sombra. Entonces vamos a poner un par de vicepresidentes chingones. Adolfo de la Huerta para recuperar lo mejor del obregonismo, ¿no? Hombre honesto, digno, demócrata hasta la muerte y buen cantante de ópera, chinga, eso cuenta, ¿no? Sí. Y del otro lado, pues Gildardo Magaña, ¿no? Para que los zapatistas tuvieran una pata dura ahí en la vicepresidencia. Imagínense una presidencia con Felipe Ángeles, un caballero honesto hasta la muerte, demócrata de razón y raíz, además con una vertiente cristiano-socialista que en su historia personal se desarrollaría en los 2 años siguientes, pero bueno, ya que le dimos el poder, pues de una vez que la agarre, ¿no? Esta vertiente cristiano-socialista, igualitaria de Ángeles. Construyamos un gobierno sobre esta base hacia principios de 1917, con una coyuntura muy favorable en lo internacional. Íbamos a encontrar básicamente un país en proceso de revolución continua, o sea, de ir avanzando y avanzando, profundizando en los derechos de las mayorías, con una tenaz resistencia por parte de el gran capital internacional vinculado a las industrias energéticas extractivas, por un lado, el gran capital comercial vinculado a los gachupines de viejo cuño, reaccionarios hasta la madre, nostálgicos del porfirismo, y una oleada de caudillos reaccionarios apoyando propuestas latifundistas por regiones. Entonces, para 1917 la revolución no solo seguía como siguió, sino nomás que seguía desde el poder, profundizando más y más y más. Imagínenselo, ¿qué hemos hecho? Pues hemos adelantado el cardenismo 11 años, entre otras cosas. Sí. Bueno, 20 años. Una cuestión, voy a tratar de dejar de sentirme en un meeting, ¿verdad? Porque me emociono tanto que ya estoy hablando como un orador en un meeting, me pasa siempre. Pero voy a introducir un asunto que es de vital importancia y que se nos ha olvidado mucho, y también a los historiadores. Durante 100 años, después de la independencia, el pueblo de México no tuvo oportunidad de votar. ¿Sabían ustedes eso? Había elecciones, pero los que votaban eran personas que en cada pueblo, en cada municipio, se elegían para que ellos votaran. Era el voto indirecto.
los ciudadanos no iban a las urnas. En cada municipio iba un grupo de ciudadanos que habían sido electos desde la parroquia hasta el municipio, habían sido electos para votar. El ejercicio del voto directo, del voto de todos los ciudadanos mayores de 21 años, hombres, ese ejercicio se conoció por primera vez en México a nivel nacional para elecciones federales hasta 1912 con el presidente electo Francisco Ignacio Madero. Pero fue ley nada más, se hizo una ley que no se aplicó hasta después de 1920 realmente. O sea, que para Carranza y sus secuaces las condiciones fueron maravillosas porque el pueblo, aunque fue el que hizo la revolución, de todas las maneras se encontró retraído. En el norte los villistas derrotados, en el sur los zapatistas derrotados, pero además los mexicanos no tenían la experiencia de votar. Entonces, ¿cómo podían elegir a sus gobernantes si no tenían esa experiencia? Pero además la ley estaba elaborada de tal manera que no se la creían. La gente no creía que tenía ese derecho, no sentía que tenía ese derecho. Entonces se estableció una dinámica durante todo el siglo XX en que cada gobierno revolucionario manipulaba la ley electoral para el fraude. Y en ese sentido, yo puedo asegurar que lo que tuvimos en el gobierno de México después de la revolución fue una nueva versión de la dictadura, una nueva versión del porfiriato. Sin duda. Y Carranza, Obregón, Calles y todos los que le siguieron, excepto Lázaro Cárdenas, que se salva por algunas reformas, todos los demás fueron porfiristas. Y el siglo XX mexicano negó el planteamiento que dio origen a la revolución maderista, sufragio efectivo. Y nos doraron la píldora con la no reelección. ¿Qué hubiera pasado si Cárdenas se reelige y no entra el mandilón de Ávila Camacho? ¿Qué hubiera pasado? ¿En qué nos hubiera perjudicado el país? Si México hubiera decidido que Cárdenas siguiera gobernando, seguramente no se hubieran echado abajo todas las reformas que había hecho Cárdenas. Y ahorita lo estamos viendo. ¿Qué pasa en Bolivia ahora que se ha elegido reelecto Evo Morales? ¿Qué pasa en Ecuador si se reelige Correa? El problema no es que un presidente se reelija, el problema es quién lo reelige. Y si el pueblo lo reelige, bien ganado, porque se lo merece. Ahora, ya que estamos jugando, yo tengo una fantasía. Déjanos armarla. ¿Perdón? Usted no ha escrito libro todavía, aguante la vara. Yo tengo una fantasía. La fantasía es la siguiente. El presidente es Felipe Ángeles, en efecto. Sí. Pero él, digamos, primer ministro en una república parlamentaria, sí, es Manuel Palafox. ¿Quién? Manuel Palafox. Vámonos. No estaría nada mal. El agrarista número el 1. El presidente es Felipe Ángeles y el primer ministro, el jefe de Estado es Ángeles y el jefe de gobierno en realidad es Palafox y es el que lleva a cabo la reforma agraria integral, la reforma laboral integral, que en muchos sentidos es la modernización del capitalismo, tampoco es anticapitalista, pero además hay una punta de cabrones por ahí que no puedes entenderlo sin la guerra. Se llama, en primer lugar, Pancho Villa, pero se llaman Rodolfo Fierro, se llama Rafael Buelna, se llama José Rodríguez. ¿Qué haces con todos esos cabrones? Y yo tengo una fantasía de qué hacer con todos esos cabrones. Armas una legión roja y la envías a la Rusia bolchevique. ¡Vámonos! En 17. En febrero de 18. En febrero de 18. 24,000 revolucionarios mexicanos que saben cómo rifársela en el campo de batalla. 24,000 hombres de caballería, pues a las órdenes. Los mandamos en barcos de Guaymas. A las órdenes. ¿No? Para que lleguen por Siberia. O sea, ¿cómo nos deshacemos de estos cabrones que no caben en La Paz?
Entonces mandamos a Villa, a Fierro, a Juan Banderas. Los no, mandamos. Madre, güey. Aunque no es mi fantasía, güey, no la tuya. Madre. Es mi fantasía, no la tuya. Entonces, mandamos a 24,000 revolucionarios mexicanos fogueados, que se la saben rifar, que saben pelear, cada uno con su Carabina 30-30 o su Mauser 7 milímetros, su buen caballo. Les damos un abrigo porque en Rusia hace un chingo de frío. Sí, hay que darles cobija, cabrón. Si ya dijiste tu fantasía, deja de decir. Espérame, déjame contar. No, sigamos. Yo tengo mi fantasía. Entonces, Rusia no firma la paz de Brest-Litovsk porque nos madreamos a los alemanes. Y entonces, en lugar de que llegue el hombre necesario, antier que hablamos del necesariato, en lugar de que llegue, había dicho Trotsky, por las dificilísimas condiciones de la revolución en Rusia, el partido sustituye a la clase, el caucus sustituye al partido, el comité central sustituye al caucus y finalmente un solo dictador sustituye al comité central. Pero si la revolución triunfa en la guerra civil, auténticamente no hay necesidad de que aparezca el dictador. Entonces no solo nos libramos de Álvaro Obregón, también nos libramos, carnales, del mariscal Stalin. Te ayudo. Ya, si la cosa está así, en una borrachera en Petersburgo, Fierro, jugando al póker con Stalin, se emputa y le mete 2 pinches plomazos. Y ya de una vez, ¿no? Está buena, ¿eh? Ya, jálala. Porque si vamos a jalar la ucronía, la jalamos a de veras. La Legión Roja Mexicana, en 1936, toma el partido de la República Española. ¡Órale! Tienes derecho de discrepancia, Chuy. Toma nota, por favor, porque tú vas a escribir esa historia, No, miren, qué bueno que tenga yo 2 compañeros en esta mesa, ¿verdad? Que sean tan fantasiosos. Porque es muy divertido, ¿no? Realmente yo estoy muy divertido. Pero miren, yo prefiero seguir con los pies en la tierra. Seguir con los pies en la tierra después de que fusilamos a Carranza en Veracruz, ¿no? No, bueno. Es que en realidad Carranza no tenía otra alternativa, pues si se lo tronaron sus mismos compañeros 2 años después de la Constitución, pues qué iba a esperar del triunfo de Villa y Zapata, ¿no? Se lo truenan en cuanto triunfe en Celaya los Ejércitos Unidos, inmediatamente ya está una persona ahí agarrándolo preso, ¿verdad? Igual a Obregón y a todos sus secuaces. No, miren, creo que es un ejercicio muy interesante, pero también tiene que dejarnos algo que nos llevemos para reflexionar. Y yo les voy a hablar, voy a cambiar de disco. Si quieres seguir en ese disco, mejor. Yo sigo en el mío, ya me gustó. Bueno, ahorita regresan a escuchar el cassette que tiene Taibo y Pedro. Miren, yo traigo una inquietud muy grande desde hace tiempo pensando en la historia de mi país. Y yo soy una persona que me he maravillado con los pensadores republicanos del siglo XIX. Estoy maravillado con Juárez porque después de muchos años de saber que Juárez había estado en Chihuahua 2 años y 10 semanas, conviviendo con los chihuahuenses, viviendo como cualquier chihuahuense, paseando en la plaza como cualquier chihuahuense, comiendo lo que comía cualquier chihuahuense. Después de mucho tiempo que yo supe que Juárez había estado en Chihuahua y que Chihuahua había sido la capital de la República y que una casa modesta había sido el Palacio Nacional, últimamente he retomado esta historia y eso me ha llevado también a estudiar a los pensadores de la medianía del siglo XIX. Y yo creo que México construyó un pensamiento político, una visión de Estado, una moral y una ética de gobierno maravillosa. Y Juárez fue la principal representación de ello, pero no solamente Juárez. Cuando viene Sebastián Lerdo de Tejada, él sigue la misma línea de Juárez y es un hombre ético, es un hombre sobrio, es un hombre honesto, es un hombre decente
que tenía el sueño de que en todas las escuelas se estudiara la Constitución, de que los niños supieran qué era la Constitución de 1857. Pero viene Porfirio Díaz, rompe la continuidad Juárez, Lerdo de Tejada y de todos los pensadores que le habían dado sentido a la patria durante varios años, y Porfirio Díaz elimina todo lo bueno que se había avanzado con estos gobiernos y establece un gobierno aristócrata, donde entonces ya tenemos que los gobernantes tienen derecho a robar, tienen derecho a vivir como príncipes. Él mismo establece una personalidad de gobierno totalmente diferente a la del pueblo, y se ahoga no solamente la Constitución del 57, porque la viola Díaz, sino que se ahoga también el pensamiento republicano que habían contribuido cientos de pensadores intelectuales durante la etapa esta del juarismo, vamos a llamarle de esta manera. Viene la revolución, se hace a un lado a Juárez, porque ya Porfirio Díaz durante 34 años que tiene el poder había enterrado a Juárez prácticamente. Durante el porfiriato se olvidó a Juárez y se olvidó a Mora y se olvidó a Ramírez y se olvidó a Valentín Gómez Farías, se olvidó a los liberales. Entonces viene la revolución, se establece la Constitución del 17, se hace a un lado la Constitución de 1857 y se entierra durante todo el siglo XX el ejemplo de Juárez, el pensamiento republicano. Y yo creo, y eso es lo que yo quiero dejar aquí en esta concurrencia, sembrado como una idea, que ahorita, para que este país salga adelante, tenemos que recuperar lo mejor del republicanismo del siglo XIX. Y autocríticamente, como un estudiante izquierdista, igual que Paco, igual que Pedro, que aspirábamos, que soñábamos con el socialismo, yo creo que uno de los grandes errores de la izquierda mexicana fue haber renunciado al republicanismo del siglo XIX y brincarnos a un marxismo-leninismo que era ajeno completamente al pueblo de México. Hay una raíz en el republicanismo y esa raíz es muy importante recuperarla, y después, si de ahí podemos brincar a un socialismo, qué bueno, pero tenemos que recuperar lo nuestro, recuperar lo que el pueblo considera que es suyo y rescatarlo. Esa es la idea, compadre. Muy bien. Estando absolutamente de acuerdo, no hay discrepancia. Aquí somos hijos de Melchor Ocampo y chingue su madre el que diga lo contrario. Y Zarco y Ramírez, a mí sí me gusta la teoría especulativa, porque ya que nos ponemos a gozar, y es eso, teoría especulativa. Entonces vamos a seguir con la línea que Pedro abrió cuando dijo que se iba la Legión Mexicana a combatir en la Revolución Rusa. La correlación de fuerzas que se crea en 18-19 respecto a los gringos es favorable, notablemente favorable. Entonces decidimos, cuando ellos entran en guerra, renegociar los tratados mediante los cuales México pierde California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y entonces mandamos de renegociador a uno bien cabrón, hay que escoger a uno bien cabrón para mandar a renegociar los tratados. ¿Quién podría ser? Un carrancista recuperado, Cándido Aguilar. Sí, no, Aguirre Canaval, güey, que era todavía más cabrón y salvaje. A Heriberto Jara, que fue dirigente obrero. Heriberto Jara, que fue una buena recuperación. En Río Blanco. Mandamos a Heriberto Jara a renegociar los tratados. Y víctima de una maniobra maravillosa, renegocia. Bueno, quédense con Texas, al fin y al cabo vale madre, está llena de tejanos, no interesa, pero devuélvanos el cacho de California con Hollywood incluida. De tal manera que para 1925 el Indio Fernández filma Los destinos de una nación en Santo Bosque, que está aquí en Chapultepec, ¿no? Unos nuevos estudios. El muralismo crece, ¿no? Y encontramos protagonizando ya para los años 30 al Indio Fernández, ¿no? Dirigiendo, sí, ¿no? Está todo más, y a los muralistas desatados, imagínense.
Vasconcelos no tiene chance de correrlos, sino que al contrario, corremos a Vasconcelos por reaccionario y lo mandamos a Europa para que contemplen las catedrales europeas con gran placer y dejamos que el muralismo invada la Ciudad de México por todos lados. La verdad es que lo bonito de las teorías especulativas es que lo mejor del pasado brilla hacia el presente, ¿no? Y este país, si algo tiene, es que tiene momentos maravillosos en su pasado de construcción de la cultura popular, la resistencia del pueblo, la organización sindical, el heroísmo. Y de una vez ya, para que no sean chingaderas, adelantamos que Carrillo Puerto proclama el voto femenino en Yucatán en 1920, ¿sí? Y eso se generaliza para el 22. O sea que en 22 las mujeres votan en este país por primera vez. Y ya si seguimos en esa pinche curva, fusilamos a Miguel Alemán a los 8 años para que no crezca. Porque Alemán, nos han contado que existe un corporativismo mexicano que fundó Lázaro Cárdenas. Es una canallada de la derecha. El sindicalismo cardenista era un sindicalismo en el cual había voto directo y secreto para elegir a los dirigentes sindicales y además estaba prohibida la reelección de los dirigentes sindicales. Así funcionaba el sindicalismo del cardenismo. A punta de golpes militares, ¿por qué el ejército entró al sindicato ferrocarrilero, al sindicato minero, al sindicato petrolero y al sindicato electricista y a los telegrafistas? El ejército entró a los 5 grandes sindicatos y además la marcha del hambre y todo aquello. Es un invento alemanista. Si hubieran ganado Villa y Zapata, fusilamos a Alemán a los 8 años. Sí, de acuerdo. Es el único caso en el que hubiéramos fusilado a un niño. No, yo quería contar sobre los maldad más. Salinas de Gortari no hubiera sido mexicano. Hubiera nacido en Auckland, Nueva Zelanda, hijo de una familia de oligarcas mexicanos exilados. Bueno, no. Por aquí hay un par de alumnos míos, o 3, porque yo todos los semestres llevo a mis alumnos a una visita guiada que tiene 8 cuadras a la redonda. Les enseño primero el Clauselito, un lugar que no… A ver, levante la mano quien conozca el estudio de Clausel. 6, 8, 10. Muy bien. El estudio de Clausel está en el Museo de la Ciudad de México y es una absoluta locura. Es el ejemplo de cómo hacíamos en México arte copiando Europa y mejorándolo en el caso de Clausel y solo en el caso de Clausel. Clausel, que tienen que ir a verlo, apúntenlo de verdad y cuando lo vean agradézcanmelo, sé que me lo van a agradecer los que no han ido. El estudio de Clausel en el 3er piso del Museo de la Ciudad de México, aquí en la calle de 20 de noviembre, aquí a 4 cuadras, lo ven y él reproducía pintura europea y trataba de adaptarla a México. Entonces, Clausel fue maestro de Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros, nomás que Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros hicieron la revolución cada uno por su cuenta. David Alfaro Siqueiros echando bala, Diego Rivera juntándose con Picasso y con Braque y Gris. Y entonces, después del triunfo de la revolución, la mala, porque ganó la mala, pero de todos nos ganó una revolución y no fue lo mismo que el porfiriato, inventaron el muralismo mexicano. Lo que estaba contando Paco hace rato es, imagínense que el muralismo mexicano no ha estado permanentemente reprimido por Vasconcelos y Obregón, sino que hubiera sido lo que ellos querían. Todo. Lo que ellos, porque no eran 3, ahora nos dicen Rivera, Siqueiros y Orozco. No, pero eran Revueltas, Alba de la Canal, Montenegro, eran 30 y hubieran podido ser 300 si se hubiera permitido. Entonces, además de todo, México hubiera podido revolucionar la estética. Ya que estamos jugando, ya que jugamos que México impide el estalinismo, también la Revolución Mexicana tiene una tal cantidad de potencia y de energía que hubiera podido también revolucionar la estética y Paco sabe de eso. Bueno, nada más que ahorita… Jesús nos va a traer a la tierra. Chuy Vargas nos va a regresar a… No, se les olvida, son muy fantasiosos, pero se les olvida mi principal fantasía. No hubiera
vivido Miguel Alemán y no tendríamos Televisa, chingado. Eso se nos olvida. No, miren, es fantasía, pero tiene mucha realidad. México, en todo el país, y yo creo que se nos olvida o no nos lo han recordado, después de la invasión de 1847, quedó un sentimiento de odio, de coraje contra los norteamericanos en todo México. Todavía en 1910, vuelvo a la referencia de Chihuahua, había un periódico allá que se llamaba el Chihuahua Enterprise. Había sido fundado en 1898 y los redactores se quejaban de que los mexicanos, refiriéndose a los chihuahuenses en este caso, les expresaban su odio. O sea, la gente, la primera generación y quizá la segunda generación después del 47 no se había curado la herida de la ocupación de Chihuahua y de la ocupación de Rosales durante 1847 y 1848. Y entonces el sentimiento nacionalista y la actitud de igual a igual respecto a los norteamericanos hubiera sido cultivada durante el triunfo de la Revolución y se hubiera ligado a toda esta fantasía de los compañeros, y entonces los norteamericanos no hubieran llegado a ser lo que son ahora, ¿verdad? O sea, prácticamente se han apoderado no solamente de los principales recursos de este país, sino también de los gobernantes corruptos que se mueven por dinero. Entonces, esta es una cuestión que hubiera sido diferente, y entonces el dicho ese de Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, no hubiera tenido fundamento, porque el pueblo de México se hubiera puesto a la altura y hubiera impedido que los norteamericanos se apoderaran del país. Y aquí les voy a… es una cosa muy interesante. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe y 13 diputados no están de acuerdo en la firma del tratado. El principal representante de esta posición es José Agustín Escudero, y él publica un informe al pueblo de Chihuahua, porque él es chihuahuense, publica un informe y se llama El informe de un diputado al pueblo de Chihuahua, y ahí él argumenta por qué no se tenía que haber firmado el Tratado de Guadalupe. Y nada más les digo en esencia qué es lo que él decía. Él decía: no tenemos que firmar ese tratado porque no podemos renunciar a nuestro derecho de luchar en el futuro por rescatar nuestros territorios. Y si esta generación no es capaz de luchar por ellos, nuestros hijos podrán luchar por esos territorios. Ese era un planteamiento. Pero ahora voy a lo que sigue de esto mismo. En 1865, Juárez le manda una carta a Matías Romero, que es el negociador de México en Estados Unidos, y le dice: señor, hay rumores de que algunos mexicanos que están negociando en Estados Unidos quieren hacer una negociación entregando el estado de Sonora o el estado de Coahuila a Estados Unidos a cambio de que ellos nos den su apoyo para vencer a los franceses. Eso no puede ser, y yo le pido a usted que inmediatamente aclare esta situación, porque México no puede tomar una decisión de ese tipo cuando nuestros patriotas de Sonora y de Coahuila están luchando contra los invasores. Y luego repite las mismas palabras de Escudero: si esta generación no es capaz de derrotar a los invasores franceses, nuestros hijos, nuestros nietos podrán hacerlos, pero no renunciaremos nunca a nuestro derecho a seguir luchando por nuestro territorio. Yo sigo con la fantasía, ya me gustó. Piensen de repente que Chaplin no se exilia a Estados Unidos, sino que se viene a los estudios Chapultepec a hacer su cine, ¿sí? Y aquí va a ser la Quimera del Oro, con escenarios naturales en Sonora. Piensen que Bertolt Brecht no se exilia en Estados Unidos, y el exilio alemán, en su enorme mayoría,
se viene a México. Entonces, la posibilidad de jugar con factores culturales como estos, te la da sobre todo el jugar con factores políticos, que es, si la revolución derrotada hubiera triunfado en el 15, se hubiera iniciado con, vaya usted a saber qué fortuna y qué longevidad, porque no se puede especular en la historia a grados de estirar tanto la liga que se rompe, un gobierno de profunda vocación agrarista, un gobierno de profunda vocación laboral, un gobierno de profunda vocación antiimperial, un gobierno de apertura hacia lo popular en lo cultural y sobre todo un gobierno de absoluta probidad republicana, que hubiera impedido el que este país hoy en la Cámara de Diputados haya que ponerles un letrero que diga en letras de oro, eso sí, para que no se sientan ofendidos, uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca, a la entrada de la Cámara. Y esta es la raíz de la ucronía. La raíz de la ucronía no es decir todo es posible, porque no es todo posible, no lo fue. La raíz de la ucronía es podrán dominar nuestra vida cotidiana, pero no pueden dominar nuestros sueños. Bueno, quiero terminar por mi parte. Por mi parte quiero terminar con… No termines, tenemos todo el tiempo. Quiero terminar por mi parte lo que estaba contando. Quiero terminar diciendo, por mi parte, que hace… El libro que estoy terminando, que está ahora en proceso de revisión, es un libro que yo pensé hace muchos años, muchos años, y que lo pensé, como les contaba al principio, siendo niño, pensando que, así como nos la contaba Álvaro Obregón, no era cierto. Después de haber sido historiador académico y de cumplir con todas las reglas que cumplen los historiadores académicos, y de ser un historiador académico poco ortodoxo, por otro lado, encontré, ya a lo mejor alguien me va a decir que no es cierto y así funciona la historia, encontré que yo tenía razón, encontré que no era cierto que Villa y Zapata tenían todo para ganar y perdieron por pendejos, como nos contaron siempre, por pendejos, por campesinos, por regionalistas, por ignorantes, como nos contaron siempre. Encontré que en realidad la mayor parte de las ventajas económicas y militares se encontraban del bando carrancista. Encontré que Villa y Zapata diseñaron una estrategia para ganar la guerra muy racional y muy bien pensada, y que la desarrollaron. Encontré que Zapata nunca abandonó al villismo y se la rifó hasta el fondo, y como buenamente pudo y como buenamente supo. Que nunca se rompió la relación entre Villa y Zapata, como nos han contado, nos engañaron. Las cartas entre Villa y Zapata son clarísimas, el respeto mutuo, el afecto mutuo, la amistad entre Villa y Zapata jamás se rompió. Pero no solo no se rompió eso, no se rompió. En este sentido había una unidad de mando que estaba en manos de Pancho Villa, y Zapata siguió las líneas estratégicas dictadas por Villa como buenamente pudo y en la mayor medida de sus posibilidades. Y encontré también entonces que si perdieron la guerra fue porque así pasa con las guerras. A veces se ganan y a veces se pierden. Ya se perdió, pero no la perdieron ni por pendejos, ni porque estaban condenados a perderla, ni porque Zapata ya abandonó a Villa. Se perdió porque se perdió. Eso lo explicaré en mi libro. Entonces la perdimos, y cuando encontramos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a los 6 asesinados en Ayotzinapa, en Iguala, cuando encontramos que el ejército ejecuta en Tlatlaya, no sabemos a quién ni por qué, cuando encontramos cosas clandestinas en Iguala, que ahora a nadie le importa porque como no son los normalistas, quién sabe quiénes hayan sido esa cantidad de jóvenes que están allá enterrados. Nos encontramos con que es el mismo PRI de siempre que nos sigue gobernando, que es el heredero de los que ganaron esa guerra. La perdimos, pero encontré que no estamos condenados a perderla. ¿Ya? Villa, cuando es gobernador de Chihuahua, durante 30 días funda una escuela por día. Una escuela por día. Y el método para fundar escuelas de Pancho Villa, a ustedes les puede parecer muy primitivo, pero era maravilloso. Recorría las ciudades y los pueblos de Chihuahua,
veía un montón de chamaquitos jugando y decía, ahí no hay escuela. Decía, no, mi general, aquí no hay escuela. Decía, pues ahora sí hay. E instantáneamente decía, ¿y de ese edificio tan bonito de qué oligarca es? Pues de la familia no sé quién, exprópielo de inmediato. ¿Y cuántos maestros necesitamos? Pues 3 o 4, contrátelos al instante. Y duplica en 30 días o sobreduplica el número de escuelas en Chihuahua. ¿Se dan cuenta de lo que hubiera sido si en 1916 se desata una reforma educativa? Ahora sí, dándole la palabra reforma a su verdadero peso, de dimensiones villistas en todo el norte del país, el salto hacia el futuro que hubiera significado esto. Villa tenía 2 predilecciones en la vida. Una de ellas era arrasar cantinas, porque decía que era el mal de los mexicanos, y arrasar con las vinatas y destruir. Y la segunda era tratar bien a los maestros. Cuando arriba el tren villista en Irapuato, o los trenes villistas a Irapuato, lo primero que pregunta es, ¿ya cobraron los maestros de esta ciudad? Le dicen, no, mi general, llevan 3 meses sin cobrar. Pues convóquelos en la noche. Y personalmente abre los vagones de alimentos de la División del Norte y entrega maíz, frijol, manteca a los maestros. Pero si hay un gesto que caracteriza la relación de Villa con la educación y los maestros, bueno, aparte del conocidísimo gesto, que es cuando funda su escuela en Canutillo, dice, ¿cuál debe ser el salario de los maestros, mi general? La escuela que llevaría el nombre de Felipe Ángeles. Villa contesta, el mismo que de un general, porque son más útiles a la patria. E iguala los salarios de los maestros con los salarios de los generales, que en esos momentos lo acompañan. Pero el gran momento pues, es en Monterrey. Felipe Ángeles lo manda a llamar, llega a Monterrey, Villa ordena que se reúnan en la sala de cabildos del Ayuntamiento de Monterrey 100 de oligarcas de Monterrey, dueños de bancos, dueños de comercios, dueños de industrias, ¿no? Y les dice, muy a lo Villa, ¿no? Trae unas alforjas, saca unos calzoncillos de la alforja y se los sacude. Les dice, vean estos pinches calzoncillos. Lo de pinche se lo añado yo porque no hay testimonio directo de lo que dijo. Estos calzoncillos cuestan en sus tiendas $1 y hace un mes costaban 50 centavos. Están ustedes lucrando con la guerra y eso no se los vamos a permitir. Tienen ustedes 24 horas para que los precios de los alimentos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, bajen a la mitad. Y en caso de que no sea así, ¿sí?, los fusilo a todos. Y hay un banquero que levanta la mano tímidamente y dice, oiga mi general, pero yo no tengo nada que ver con el precio de los alimentos, yo soy banquero. Y Villa lo mira fijamente y dice, a usted lo fusilo el primero. ¿Alguien más? Bien, después de eso, pasan 24 horas y los alimentos en la región de Monterrey bajan al 50%. Después de eso, Villa les pide un préstamo de $1 millón a la oligarquía regiomontana. Le dan 600,000. Bueno, ¿y qué hace? Por primera vez en la historia de México se le paga el aguinaldo a los maestros. Bien, bueno, ya nos quedan 15 minutos porque se termina a las 7. Bueno, ya jugamos un poco con la fantasía, nos emocionamos con algunas cosas que sí son ciertas, pero yo quiero introducir este comentario. Miren, se podía haber ganado perfectamente, no es una fantasía que hubieran triunfado Villa y Zapata. Y además dejaron en la historia, tanto Villa como Zapata, o los villistas y los zapatistas, dejaron muchos elementos que son rescatables, que tenemos que estudiarlos para poder enriquecer nuestro ideal de un cambio en el cual estamos obligados a luchar de aquí hasta que se logre. Durante la batalla de Zacatecas, antes de la batalla de Zacatecas, Villa hizo una campaña en Chihuahua para contratar médicos, porque por primera vez, quizá en el mundo, se hizo un tren hospital.
Atrás de todos los trenes que llevaban miles de soldados revolucionarios a Zacatecas, iba un tren sanitario con mesas de operaciones, con curaciones de primeros auxilios, y se contrataron a 50 médicos. Y todos los revolucionarios que iban a Zacatecas sabían que en la retaguardia iba un tren sanitario y que ese tren inmediatamente a los que no se les pudiera atender en el campo de batalla, en la retaguardia, se les enviaría hasta la ciudad de Torreón para que fueran atendidos. Esto no lo hace ninguno de los generales carrancistas. Y cuando nos preguntamos por qué los soldados seguían a Villa, pues porque estaban seguros de que Villa estaba con ellos. Un periodista norteamericano le pregunta a Villa, cuando ya vive en Canutillo, le hace la pregunta y le dice: general, ¿cómo me puede usted explicar que los revolucionarios le hacían caso sabiendo que iban a la muerte? ¿Cómo le hacía usted para que lo siguieran? Y Villa le contesta de una manera muy simple, le dice: es que yo nunca le dije a la gente, veas esto y veas aquello. Yo iba por delante y vamos a hacer esto. ¿Qué es esto? Es el ejemplo. Y es una filosofía que perfectamente la podemos aplicar ahora, ¿verdad? Yo quiero saber qué político de este gobierno de quinto o de sexto nivel nos convence con el ejemplo. ¿Qué político va a una tortillería a comprar tortillas, o anda en el metro, o va a hacer cola a cualquier parte como cualquier mexicano? No, ellos es una casta ya superior. Entonces, obviamente no son nuestros líderes. Y el problema de México realmente es ese, que México desde hace muchos años no tiene un líder que unifique a todo el país. Y ese líder tenemos que encontrarlo, y quizá por ahí anda, ¿verdad? Pero algunos creemos en él y otros no creemos, ¿verdad? En fin, a final de cuentas, compañeros, perdieron Villa y Zapata, pero nos dejaron un legado. Nos dejaron un legado de cómo el pueblo estuvo a punto de tomar el poder por primera vez en toda la historia. Nunca, ni en la independencia, ni en la reforma con Juárez, el pueblo, ni con Cárdenas. Fueron buenos gobernantes, tienen muchas virtudes, pero cuando verdaderamente el pueblo estuvo a punto de tomar el poder, fue con Villa y con Zapata. Y el hecho de que actualmente se siga conservando una devoción por estos líderes no es casual. Son nuestros referentes, junto con Juárez, junto con Ricardo Flores Magón, junto con Carrillo Puerto, junto con grandes personajes que ahí los tenemos, compañeros, y que hay que rescatarlos. Gracias. Bueno, una última cosa. Yo combatí mucho en el 2012 en el periódico La Jornada, y lo he seguido haciendo a una punta de canallas que nos quieren decir que no hay héroes, que todo en la historia es mierda, lodo, corrupción. Entre otras cosas porque el León cree que todos son de su condición, entre otras cosas porque creen que pues todos son iguales. Hemos encontrado que no todos son iguales, y que hay gente que lucha por los demás y gente que se entrega. Y hemos encontrado también en la historia de México estos momentos en los que los dirigentes están directamente vinculados con la gente. Creemos que por ahí hay que trabajar por ahí, porque lo otro es el horror absoluto, porque en este país vivimos en el horror absoluto en estos días hay un horror que nos sobrecoge, a mí en lo particular, que me llena de dolor todos los días, que es el de saber dónde están los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Dónde los dejaron?
Pero el horror se reproduce y aumenta cuando nos dicen encontró una cantidad de fosas clandestinas y no son los 43 de Ayotzinapa. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué nombre tienen? ¿Quién era su mamá? No nos importa porque, supongamos, eran narcos o eran malos. No nos importa cómo se llaman todos los otros muertos que están en las fosas de Iguala, que no son los 43 normalistas de Ayotzinapa. El nivel del horror a mí me sobrecoge, a mí me llena de dolor todos los días desde hace ya casi un mes, ya casi llevamos un mes, y luego llevamos con ese dolor un mes, y cada día encontramos una nueva cosa, ¿no? Y cada día pasan cosas en Tamaulipas y en Veracruz. Y entonces para mí, recuperar a Villa, recuperar a Zapata, a Juárez y a Zarco, a Ramírez, es pensar que este país ha logrado sobreponerse a esas cosas. Y podemos conjurar a estos héroes, aunque al gobierno y a sus opinólogos y a sus historiadores no les gusten los héroes y odien hablar de héroes, podemos acogernos a Villa y a Zapata y con ellos conjurar a los terribles fantasmas y preguntar desde aquí: queremos vivos a los 43 de Ayotzinapa, pero también queremos que nos digan quiénes son los pobres chicos muertos de las fosas de Iguala, que nadie sabe quiénes son, ¿sí? Y queremos creer que si hubiera ganado la Revolución Villa y Zapata, no estarían pasando estas cosas. Y lo más terrible, compañeros, es que esta situación que se ha generado en los últimos días, en las últimas semanas, nos remite a lo que es verdaderamente parte de una política terrible que se ha implantado aquí en México desde hace varios años. Exactamente, lo que Calderón inició y que dejó como resultado más de 100,000 muertos, más de 20,000 desaparecidos, que tampoco tienen una explicación, porque al menos en los estados donde ha sido más cruda y más terrible la desaparición, las ejecuciones, los levantones, las extorsiones, los gobiernos siempre se quitan la responsabilidad culpando al narco. Hace unas horas, ayer para ser más precisos, el presidente de la República se dirigió a todo el pueblo de México argumentando la situación de Iguala como si no fuera su responsabilidad. Y nosotros no podemos dejar de pensar que la presidencia de la República y el gobierno federal tiene una gran responsabilidad en esto, porque ellos tienen los recursos. No puede ser que un presidente municipal y un gobernador de un estado haga lo que le dé su gana, como lo han hecho en Tamaulipas, como lo han hecho en Coahuila, como lo han hecho en Chihuahua, como lo han hecho en Guerrero, como lo están haciendo en Michoacán. No puede ser que la responsabilidad se derive a un presidente municipal y a un gobernador que no son los que tienen el mando de todas las fuerzas que tienen que poner orden en este país. Bien, vamos a dar final a la tertulia especulativa. ¿Qué hubiera pasado si Obregón hubiera sido derrotado por Villa en Chihuahua con la conclusión, en Celaya, con la conclusión obvia? Estaríamos en un México mejor. Y podemos vivir, compañeros, compañeras, podemos vivir sin carro nuevo, sin refrigerador cambiado cada año, con trabajos pinches por todos lados que nos quitan la seguridad social, el séptimo día. Podemos vivir sin un montón de recursos materiales, pero un pueblo no puede vivir sin esperanza y sin utopía. Y hay que alimentarla. Si queremos cambiar este país, tenemos que alimentar la esperanza y la utopía, porque el país lo está pidiendo a gritos.
porque no nos merecemos los gobiernos que tenemos, porque nos merecemos un país libre, y bastante hemos luchado durante los últimos 50 años para conseguirlo. Muchas gracias. Esto es para leer en libertad, y los autores vamos a estar firmando. Ahí te lo sacarán.